A veces, cuando cae la tarde en el sur de México, los campesinos se quedan quietos. No porque tengan miedo, sino respeto. Hay momentos en que el viento arrastra más que hojas, trae murmullos, lamentos, y a veces, pasos. O mejor dicho, cascos. Un galope lejano. Una silueta en la distancia. Un caballo blanco. Un jinete con mirada de trueno. Los ancianos dicen que es Zapata, el que nunca se rindió. El que sigue cabalgando por justicia. Y esta es su historia. Fue un año antes de que todo comenzara. En 1909, Emiliano Zapata ya se había ganado el respeto de los suyos. Era un hombre de campo, de palabra firme, pero mirada suave cuando hablaba con su gente. Tenía 30 años y cargaba con el dolor de una tierra robada, humillada por los hacendados. Pero algo en él se mantenía intacto, una llama que se negaba a extinguirse. Una tarde, cerca de los llanos de Anenecuilco, lo vio por primera vez. El potro blanco. Era una bestia majestuosa, salvaje, con ojos como carbones ardientes y un pelaje tan limpio que reflejaba el sol, corría como si huyera del mismo destino. Nadie lo había podido domar. Decían que había nacido durante una tormenta, que su madre murió al parirlo y que ningún hombre lo había podido montar sin caer herido. Pero Zapata se acercó, sin soga, sin miedo, solo con la voz. Tranquilo, hermano. Somos iguales, le dijo. El caballo lo miró, y bajó la cabeza. Desde aquel día, se volvió su sombra. Lo llamó As de Oros, por el brillo de su lomo, por su valor, por la carta que nunca se debía jugar en vano. La tierra empezó a rugir en 1910, Madero levantó la voz, y los pueblos escucharon. Pero en el sur, fue Zapata quien hizo temblar el suelo. Montado en el As de Oros, recorría pueblos, hablaba con mujeres, viejos, niños, no prometía milagros, prometía pelear. La tierra es de quien la trabaja. Y quien la robe, pagará. Pronto, cientos se unieron, campesinos, arrieros, hasta niños que soñaban con ver justicia por primera vez. En cada batalla, Zapata iba al frente. Su figura sobre el caballo blanco se volvió símbolo. Cuando los federales veían la silueta blanca entre el polvo, sabían que no era solo un hombre, era un mensaje, la revolución llegó. El sur ardía, Cuautla estaba en manos de los federales, defendida por hombres bien armados, atrincherados. Nadie pensaba que Zapata pudiera tomarla. Pero el As de Oros parecía tener alas. En medio del combate, Zapata aparecía y desaparecía como un espectro. El caballo blanco cruzaba entre las proyectiles, esquivando como si las conociera, algunos juraban que no tocaba el suelo. Después de 5 días de batalla, la ciudad cayó. Los federales huyeron. Y Zapata, montado, alzó la vista al cielo. No es victoria, es aviso. Esa misma noche, un viejo indígena lo buscó. Traía collares de jade, pieles antiguas, y un rostro que parecía tallado en piedra. Ese caballo no es normal, le dijo. Es un regalo. Los antiguos lo enviaron para protegerte, pero no es tuyo, es del pueblo. Y si alguna vez te alejas de tu causa, él te dejará. Zapata lo escuchó en silencio. Esa noche soñó con fuego, con códices, con un jaguar y un águila hablando en náhuatl. Despertó bañado en sudor. El As de Oros lo miraba desde la oscuridad, como si ya lo supiera todo. No todo era gloria. En el camino, llegaron los falsos, hombres que hablaban de revolución pero querían poder. Zapata los detectaba con solo mirarlos. Uno,
en particular, intentó envenenar a las de Oroz. El caballo cayó enfermo por días. Zapata no comió. No durmió. Lo cuidó como a un hermano. Al traidor lo encontró. Pero no lo último, lo dejó en medio del monte, atado, solo. Que el mismo campo te juzgue, dijo. El caballo sanó. Pero desde entonces, no volvió a confiar en nadie más. En 1914, tras una emboscada, Zapata huyó hacia las faldas del Popocatépetl. Lo seguían soldados, perros, el frío. Cuando todo parecía perdido, una nevada lo atrapó. El haz de Oroz relinchaba. Tenía hielo en las patas. Zapata lo cubrió con su gabán. No vamos a morir aquí, hermano, este no es nuestro final. Y entonces, al amanecer, apareció un anciano, cubierto con pieles, que lo guió hacia una cueva. Dentro había pinturas antiguas, hombres montando bestias aladas, dioses con caballos de fuego. Tu lucha es más antigua de lo que crees, le dijo el viejo. No estás solo. Esa noche, Zapata entendió que era parte de algo más grande, algo que ni el destino podía detener. El sol del mediodía parecía quemar incluso la esperanza. En las colinas cercanas a Tepalcingo, el aire era denso, cargado de humo, pólvora y el sordo temblor de un combate inminente. Las fuerzas de Emiliano Zapata habían sido arrinconadas por un inesperado ataque del ejército federal, más numeroso, mejor armado y dispuesto a terminar de una vez con la amenaza del sur. Zapata, montado en el haz de Oroz, observaba el terreno con esa calma que solo poseen los que saben que tener un fin no les asusta, pero aún tienen algo por qué luchar. Su rostro endurecido por el sol estaba salpicado de polvo, y sus ojos, esos ojos oscuros que habían visto traiciones, victorias y funerales, parecían aferrarse al horizonte como si pudieran doblar el destino con solo desearlo. La emboscada era clara, habían sido atraídos hacia una cañada estrecha, sin salida fácil, y ahora los cañones federales rugían desde las alturas como si escupieran la rabia de un país dividido. Los proyectiles silbaban alrededor de él, como enjambres, y algunos hombres caían sin gritar, otros corrían desorientados, buscando cobertura. El haz de Oroz respiraba agitado, pero firme, como si supiera que su jinete necesitaba algo más que velocidad, necesitaba coraje, y quizás, un milagro. Entonces, un silbido cortó el aire. Un proyectil desde la ladera opuesta, dirigido con precisión a Emiliano, todo ocurrió en un instante. El haz de Oroz se alzó en dos patas, relinchando con fuerza, como si el mismo viento lo hubiera empujado. El proyectil, en lugar de atravesar el pecho de su jinete, rozó el cuello del caballo, haciendo que éste se lanzara hacia adelante en un galope ciego, sacando a Zapata de la línea de fuego. Los hombres a su alrededor lo vieron desaparecer entre el polvo y el humo, como si se lo hubiese tragado el trueno. Zapata apenas pudo sostenerse. El caballo, guiado por puro instinto, descendió una vereda angosta, sorteando piedras. Cuando por fin llegaron a un claro, ambos estaban heridos, cubiertos de tierra y sudor, pero vivos. Zapata desmontó y cayó de rodillas, no por miedo, sino por el peso brutal de lo que había sucedido. Apoyó su frente contra el lomo tembloroso del animal. El haz de Oroz respiraba con dificultad, pero seguía de pie, con los ojos húmedos, mirando al horizonte como si supiera que aún no era su hora. Gracias, compañero, tú me salvaste, murmuró Zapata, con la voz quebrada por la emoción. No hubo testigos cercanos, pero esa escena quedó grabada para siempre en la memoria de quienes vieron salir al caudillo del humo, todavía montado, cubierto de cicatrices y con el alma ilesa gracias a su caballo blanco.
Aquel día, Zapata no solo sobrevivió, renació. Y lo que antes era solo un símbolo de liderazgo, el caballo blanco que lo distinguía en la batalla, se convirtió en leyenda viva. Desde entonces, entre los pueblos del sur, se decía que no importaba cuántos ejércitos enviaran desde el norte, mientras Emiliano cabalgara sobre el haz de Oroz, la tierra misma lo protegería. Años después, muchos soldados, ya viejos y cansados, juraban haber visto al caballo salvarlo más de una vez. Algunos incluso aseguraban que ese animal no era de este mundo, que había llegado para cumplir una misión, y que cuando Zapata cayera, el caballo desaparecería con él. Pero esa es otra historia. Déjanos en los comentarios qué te pareció esta historia, no olvides suscribirte al canal y compartir, nos vemos en el próximo video.